Listo. Bueno, les estaba hablando de Katia Mandoki, una doctora en estética que, como les dije, considera la estética y la comunicación como dos cuestiones que son complementarias. Dice, les había hablado de que era la estética, ¿no? De propiedad de los organismos vivos, de abrirse al mundo a través de lo sensorial según sus capacidades y potencialidades. Pero ella dice, comunicación también lo considera desde su etimología, con unión, comunicación, con unión, como tender puentes de unión. Entonces dice, esto sería captar, la posibilidad de captar lo sensorial, y a partir de eso se genera sentir la vida. Y de ahí el impulso a comunicar, a compartir la estesis con los otros. Entonces dice, estética y comunicación son como, dice ella, sístole y diástole, inhalación y exhalación, las fuerzas opuestas, centrífugas y centrípetas, con que se comunica y se manifiesta el ser vivo. De eso habla Mandoki y me parece interesante que lo tengamos en cuenta porque como hablamos permanentemente de la estética, pero la vemos siempre desde esta concepción de la rama de la filosofía, veámosla también desde este otro punto, donde el carpintero, como les decía antes, o el niño que no sabe nada de filosofía o de la rama de filosofía, va a tener una experiencia estética al encontrarse con algo que lo provoca, que llama a su sensibilidad, y que indudablemente va a tener un efecto sobre sus sentidos, sobre el aspecto sensorial, va a pasar por su sensorialidad. Bueno, muy bien. Les quería mostrar el librito de Mandoki. Este texto, es un texto bastante, no es tan nuevito. Yo en realidad lo tengo tapadito así porque me lo regalaron hace muchos años con esta cubierta y como una cuestión de cariño y de recuerdo lo dejé así con la cubierta con que lo habían forrado cuando me lo regalaron. Está amarillito del tiempo que tiene, pero es un texto del año 2006, es decir, no es tan antiguo, y es estética y comunicación de acción, pasión y seducción. Lo recomiendo, realmente una excelente teórica y muy interesante toda su propuesta. Bueno, pasando a otra cuestión que está absolutamente relacionada, hablemos ahora de la institución que exhibe. Y voy a volver a hablar de Rancière, de Jacques Rancière. Rancière habla de espacios de arte. No habla específicamente de un museo o de una galería, habla de espacios de arte, engloba. Y también habla del arte en general, y no distingue ni discrimina diferentes artes. Eso, dice, hablar del arte en general y considerar el arte en general
es característico, dice, del régimen estético. El régimen estético, dice, es lo que afecta a todos los espacios de arte, y en este sentido, dice Rancière, es lo mismo un museo que una sala de conciertos, porque tanto en el museo como en la sala de conciertos se producen estos fenómenos de estética y comunicación. Son espacios específicos para que se produzcan este tipo de fenómenos. Dice Rancière, el museo y la sala de conciertos son iguales en tanto están disponibles o dispuestos para una experiencia espacio-temporal singular. Aunque también, dice, son específicos en cuanto a las formas de inscripción y su visibilidad. ¿Sí? Son iguales en cuanto a cierto aspecto, ¿sí? A su capacidad de estar dispuestos para esta experiencia estética, pero son diferentes las variables que puede haber en cuanto a cómo se manifiestan, en cuanto a cómo se visibilizan y en cuanto a sus funciones. El museo, dice, ante todo, es un espacio de arte porque es objeto de experiencia estética, y esta es una reconfiguración de los espacios-tiempo de una sociedad. Pero, dice, los museos o los espacios de arte en general, incluimos galerías, incluimos espacios alternativos que pueden darse, poseen, él dice, 4 programas, es decir, pueden inscribirse esos espacios de arte en 4 programas diferentes. Pueden inscribirse en más de uno. Puede ser que participen de 2 o de 3, pero hay como, si tuviéramos que hablar de cada uno de estos programas en particular, considera Rancière que existen 4. Uno es el programa cultural educativo. ¿Qué es el programa cultural educativo? Es decir, ¿qué significa o qué se plantea un programa cultural educativo? Bueno, poner al alcance de todos el legado común. Él dice que implica a su vez la iniciación y la enciclopedia. ¿Qué quiere decir esto? Y además dice un distanciamiento estético y a la vez reducirlo. ¿Qué significa con esto? Bueno, porque ese programa cultural educativo, por un lado, se abre, es un programa que intenta llegar a todos. Entraría dentro de lo que consideramos como la iniciación o la reducción del distanciamiento, porque se trata de abrir hacia todos, pero al mismo tiempo también tiene una característica enciclopédica, porque muestra un montón de información y la trata de hacerla incorporar, es decir, tiene un carácter enciclopédico. Por eso él habla de iniciación y enciclopedia, distanciamiento estético y a la vez reducción del mismo. Otro tipo de programa que puede darse es el estético radical. ¿Qué significa esto? El que es específicamente estético, que se centra en la especificidad de lo estético. En el caso de los museos de arte, el museo de arte es un museo
que puede tener un programa cultural, educativo, pero también puede, y también va a tener un aspecto estético, pero puede centrarse también solamente en la cuestión estética radical. Es decir, acá es para apreciar el arte, es para apreciar lo que está vinculado con lo artístico. En general, los museos que atienden a una cuestión específica de estética radical son elitistas. Ese es el museo al que van solamente o acceden simplemente las personas que son los supuestos conocedores o los que están interesados en arte, porque no hay un objetivo o un programa que tienda a producir conocimiento o a educar o digamos que sea didáctico. No hay intencionalidad en ese aspecto, sino simplemente en apuntalar la cuestión estética, la cuestión vinculada a lo artístico. Puede haber otro programa, vimos dos, otro programa, un programa militante de denuncia, por ejemplo. Hay museos, galerías o espacios de arte que utilizan el simbolismo, el espacio simbólico de un espacio de arte. Un espacio de arte es un espacio simbólico también. Utilizan este espacio simbólico de un museo, de una galería, que es un lugar que tiene una jerarquía por ser museo o por ser galería. ¿Para qué? Para denunciar, para de pronto mostrar o burlarse de las diferencias entre el arte popular y el arte hegemónico, el arte de élite y el arte hegemónico. Es decir, utilizan las herramientas de las instituciones que ostentan poder simbólico para criticar, denunciar ese mismo uso, esa misma discriminación que generan estas instituciones. Cuando yo les hablaba, les dije que iba a volver a Tecoporá. Cuando les hablé de esta muestra Tecoporá del Museo del Barro en el Museo Nacional de Bellas Artes, a pesar de que el Museo Nacional de Bellas Artes tiene un programa de estético radical, donde puede haber involucrado también, puede compartir aspectos culturales educativos, a pesar de eso, en el momento en que se hace esta muestra Tecoporá, lo que pasa acá es que el curador, que es Ticio Escobar, utilizó un programa militante de denuncia, porque él introduce en el espacio simbólico de un museo de arte hegemónico un museo del barro de arte popular y lo pone a la misma altura. ¿Se dan cuenta? Hay un programa irrumpiendo dentro de los programas que puede tener la otra institución. El último programa del que habla Rancière es el de adaptar los espacios de arte a la perspectiva de un arte sin espacio y sin formas específicas o propias. Es decir, utilizar lo que hacen ahora, por ejemplo, cuando hablan
como es las estas muestras abiertas de los talleres abiertos, bueno, tienen que ver un poco con eso. Son esos espacios alternativos donde se generan esos recorridos que se hacen, se generan circuitos de arte en lugares que no son específicamente instituciones de arte. No son ni galerías, ni museos, ni escenarios dispuestos específicamente para la exhibición. Y sin embargo se transforman en un lugar de exhibición. Pero más allá de eso, más allá de estos talleres de artistas o talleres abiertos, hay otras posibilidades que son incluso más singulares, como por ejemplo las fábricas, una fábrica que de pronto se transforma en un espacio de arte improvisadamente, ¿no? Un negocio, una panadería, un lugar que de pronto es un espacio, la calle, ¿sí? Esos lugares que son lugares de espacios cotidianos donde dejan de estar en una instancia de utilidad ordinaria para cumplir esta función extraordinaria que es de carácter estético.